Hola amigos y buenas noches, buenos días o buenas tardes, depende del lugar donde ustedes estén. Gracias por tenernos nuevamente en sus hogares. Estamos en familia, un podcast con Carla y Carla y Lori. Lori. Y pues una vez más entrevistando a alguien importante en la comunidad hispana y vamos a seguir hablando sobre viviendo en el suelo americano. La importancia de educarse en el proceso político de los Estados Unidos. Lori, ¿por qué no nos presentas al entrevistado? Yes, tenemos aquí a un invitado muy especial, especialmente para mí, no solo porque es compatriota, pero estamos muy conectados porque somos hermanos. Así es que desde que yo Sí, nací. bueno, exacto. Desde que yo nací. Bueno, Brian Ríos es un puertorriqueño que vive en Texas hace 16 años y ha seguido muy de cerca el fenómeno de la política desde temprana edad. Siempre eso me fascinaba a mí. Y si yo tenía alguna pregunta de ciencias políticas o de historia, en vez de las enciclopedias, él era mi Google. Nos llevamos que como 8 años, ¿verdad, Brian? Entonces, él siempre era más grande que yo y yo decía, espérate, él sabe. Comenzando con sus días como estudiante de la Universidad de Puerto Rico hasta el día presente como director de campaña de un aspirante al Congreso de los Estados Unidos, Brian le ha fascinado el estudio de todas las interacciones humanas con relación al ejercicio del poder en el conjunto social, ya sea la familia, la vecindad, la nación o la esfera global. Y entonces ahora mismo, en este momento actualmente, él desempeña profesionalmente como agente de seguros en una empresa nacional y su tiempo libre lo dedica a servir tanto en uniforme como miembro del Texas State Guard. Okay, so esa es una de las 3 ramas de las fuerzas militares de los Estados Unidos, del estado de Texas, perdón, y como en traje y corbata orientando a sus semejantes latinoamericanas para instarles a participar en el proceso político de los Estados Unidos, del estado de Texas y de sus comunidades inmediatas. Entonces, Brian, ese es el mensaje y el por qué nos interesó mucho tenerlo aquí como invitado. Este año es un año imprescindible, y es un año en el 2020, depende de cuándo estés escuchando esto, ¿verdad? años futuros desde ahora, pero este momento es en año 2020 y es un año de elecciones aquí. Entonces, Brian, es su misión y su llamado y su pasión, porque yo lo sé, yo lo he vivido, yo lo he visto, es de hacer conciencia, de traer a conciencia de nosotros como ciudadanos y nosotros como hispanos, de ejercer nuestro derecho y estar educados al hacerlo. Entonces, Carla, tú comienzas con las preguntitas. Bienvenido, Brian. Me encanta Hola, porque hola. tengo muchas preguntas, Brian, para ti. Quisiera que nos describieras tu interés en las ciencias políticas y tu fascinación en este tema. Bueno, primero que nada, Carla y Lori, muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí un ratito y tener una amena conversación sobre este tema que tanto me apasiona. Mira, para responder a esa pregunta, yo te diría que la dinámica de la política, todo lo que tiene que ver con la organización de nuestras sociedades, ya sea en gobierno, en organizaciones, empresas, hasta la propia familia. Mira, hay política envuelta y Bien que sí. es un fenómeno que siempre me ha fascinado desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista sociológico también. Me encanta porque especialmente la ayuda que puedes tú dar a nuestra comunidad, a la comunidad hispana es básica, ¿no? Y poder transmitir esos conocimientos a nuestra gente en nuestro idioma es sumamente importante. Otra pregunta que tenemos, Brian, es ¿por qué esto debe ser importante para los residentes de nuestra nación? Wow. Fíjate, esa preguntita está bien cargadita. Abarcadora. Sí, sí, y tengo un poquito de información que me encantaría compartir con ustedes. Yo creo que es sumamente importante que todos nuestros hermanos latinoamericanos, no importa de qué país provengan, si han tomado la decisión consciente de venir acá a Estados Unidos, dejar su patria de origen, traer a sus familias, venir a establecerse acá a Estados Unidos,
yo creo que es importante que sepamos unos datos bien curiosos y bien interesantes que nos dan, como dice el americano, ¿no? Nos dan empowerment, nos dan poder en el sentido de conocimiento. Mira, los latinoamericanos comprendemos 20% de la población de todos los Estados Unidos actualmente. Eso significa que 1 de cada 5 personas que tú veas a tu alrededor, en tu vecindario, en tu comunidad, en tu trabajo, en la escuela, uno de ellos o es propiamente de Latinoamérica o de origen latinoamericano. Y creo que fue, si no me equivoco, el censo que sacó unos números en el 2017 que reflejaba que había unos 59 millones de habitantes latinos aquí en Estados Unidos, pero también están proyectando que de aquí a 10 años, en el 2030, de 59 millones vamos a dar un salto a 72 millones latinos. Y eso es según el negociado, el censo. Así es que yo creo que es importante que reconozcamos que somos de hecho, somos la minoría mayoritaria. Wow. Hay un poco de juego de palabras ahí, pero somos la minoría más grande. Y es una aclaración que es relevante y necesaria que se haga. Correcto. Así que en el impacto político y en el impacto económico vamos a entrar un poco más de detalle. Quiero compartir unos numeritos con ustedes también sobre esas dos esferas, tanto en la economía como en la política. Es importante que estemos envueltos en el proceso político de Estados Unidos si hemos tomado la decisión de vivir aquí. Por supuesto, yo creo que es tan importante el poder concientizar a nuestra gente que si tienen el privilegio de poder votar, que lo hagan. Antes de hacerlo, que se enteren, que averigüen y que pregunten para ver cuál de todos los candidatos llevan su filosofía, ¿no? Y están de acuerdo con su manera de vivir. Claro, muy bien. Sí, yo creo que eso es importantísimo, el que estemos enterados. No creo que nos hace ningún servicio el que estemos viviendo acá en Estados Unidos y no estemos conscientes de ese proceso político. Tú muy bien mencionas, Carla, conocer quiénes son esos candidatos, cuáles son los partidos que necesariamente se alineen con la filosofía personal del individuo en cuanto a lo que es educación, empleo, empresas. Yo lo llamo las triple E. Educación, empresas y empleo son las cosas que nos preocupan mucho a los latinos que venimos acá a Estados Unidos. Así es. Cómo nos afectan las decisiones que toman los políticos en nuestros empleos, cómo nos afectan nuestras empresas que vamos a ir creando una vez que llegamos acá a Estados Unidos, y cómo vamos a educar a nuestros hijos en el sistema público de educación, no importa en el estado en que nos encontremos. Tengo unas observaciones, Brian. Tengo unas observaciones. Por ejemplo, somos a veces muy dejados y hay veces que como avestruz ponemos la cabeza dentro de la arena y estoy hablando por mí también. O sea, y como hispanos sabemos, y tú dijiste algo de la familia, que dentro de un núcleo familiar y de un hogar hay como que un modelo así que sigue la política. Porque, por ejemplo, yo cuando lo dijiste, yo pensé, oh, ok. Hay veces que mi esposo dice, niños no tienen opción, esto es una dedocracia aquí en vez de democracia. Para algunas cosas nosotros somos la cabeza de este hogar, o los líderes políticos de nuestro hogar, y decidimos ciertas cosas y decimos, no hay opción para los niños, esto no es negociable. Otras cosas, por ejemplo, nos sentamos como consejo familiar y pedimos la opinión y la voz de ellos, hasta su voto, como quien dice. Claro. Pero yo veo que en la población hispana hay mucha gente que hay veces que viven juntos, generaciones o diferentes familias extendidas en un hogar, y hay veces que la gente no quiere tomar riendas a algunos límites que se deben poner en ese hogar para convivir y existir juntos y bien. Y si eso es así dentro de su propio núcleo familiar, con una nación se sienten tal vez abrumados y no quieren hacer nada porque no sienten que tienen voz ni voto, como bien dice el refrán, y se sienten cohibidos, abrumados, y no, eso necesita cambiar. Tanto en el núcleo del hogar, si usted es la cabeza del hogar, si usted tiene ese nombre del apartamento a su nombre, el nombre de la casa a su nombre, y usted no le gustan unas cosas de los demás que están compartiendo su espacio,
Y no sé por qué se me ocurrió esto, pero para mí que como mencionaste que desde nuestros hogares estamos en familia y lo que queremos hacer es enseñarle a las familias, Claro. es que como cabeza de ese hogar, etcétera, usted tiene el derecho de ejercer su voz, ¿verdad? Y su voto en cuanto a cómo quiere que suceda en la familia. Y por ende, como ciudadano, también tiene voz y voto en esta nación. Y Eso la es, importancia de nuestro voto, eso es exactamente lo que queremos transmitir ahora y Brian nos va a ayudar en que la gente lo entienda, la importancia de nuestro voto, porque comenzó diciendo el porcentaje de latinos, de hispanos, hispanohablantes que tenemos en este país y lo importante que somos para este país, en diferentes ramas. claro. Mira, Carla, para darte un ejemplo de eso que tú acabas de mencionar, figúrate que el SBA, el Small Business Administration, de hecho, hoy día está encabezada por una mujer latina, ¿ok? Wow. Ella arrojó unas estadísticas bien interesantes. 4.6 millones de pequeñas y medianas empresas acá en Estados Unidos están registradas bajo latinoamericanos o hispanos aquí en Estados Unidos. Eso representa un 14% de todas las empresas pequeñas y medianas, ¿no? En todos los Estados Unidos, 14%. Fíjate cuán importante es el que tengamos un conocimiento claro del potencial que tenemos los latinos y del impacto que estamos haciendo en la economía. De acuerdo a la prestigiosa revista Forbes, casi todo el mundo ha escuchado de esta revista ha compartido que en los últimos 30 años, es decir, de 1990 a ahora, en 2020, el poder adquisitivo de los latinos ha incrementado desde 200 billones con B de bueno en el 90. Hoy día el número es 1.72 trillones con T de Tomás. Wow, impresionante. En asunto de 3 décadas. Así que algo está pasando con el mundo de los negocios, cómo los latinos estamos aportando a la economía. Y eso entonces tiene un efecto dominó en lo que es mercadeo, publicidad, en lo que es cómo las empresas se están dirigiendo para atraer esa clientela hispanoparlante y cómo están precisamente haciendo todo lo que tiene que ver con el marketing para tener un pedacito de ese pastel latinoamericano. Y es la verdad, Brian, yo trabajo en el departamento de marketing y pues ponemos mucho énfasis en el área donde vayamos a hacer nuestro mercado, nuestras campañas. ¿Cuál es la demográfica de esta área? ¿Qué porcentaje de hispanos hay ahí? ¿Tenemos que hacer el marketing solamente en inglés o también tiene que ser en español? Claro. Tiene que ser mitad. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Qué fotografías vamos a poner para que reflejen la demográfica que estamos tratando de atraer? Y esa es pues muy cierto y muy relevante para nuestra cultura, el que entiendan la importancia que tienen en este país. Correcto. Y no se puede menospreciar esta importancia. Y a veces en la parte en la que estamos siendo un poquito dejados, los latinoamericanos en general, ¿no? Estamos siendo muy partícipes en lo que tiene que ver con los procesos educativos de nuestro país. Estamos participando en la economía, creando pequeñas empresas, pero donde estamos fallando un poquito es la participación política. Carla, tú mencionaste algo hace un momentito atrás, y yo creo que eso sirve como piedra de tropiezo para algunas familias, y es que no todos los latinos que nos encontramos acá en Estados Unidos tenemos la capacidad o la habilidad de poder salir a votar. Como mucha gente sabe, el poder votar está limitado para las personas que son ciudadanas. Aún siendo residente legal en Estados Unidos, aún teniendo toda tu documentación, si no eres ciudadano, desafortunadamente no puedes participar en el proceso electoral directamente. Hay muchas otras maneras de sí participar, de eso podemos hablar en un momentito, pero para poder votar hay que ser ciudadano. Y lo que sucede es que muchas de nuestras familias piensan, bueno, como no soy ciudadano, no puedo votar, pues entonces mi voz no tiene ningún valor. Pero ellos pueden participar ya sea vicariamente a través de sus niños o simplemente ellos aprendiendo el proceso para cuando tomen la decisión o llegue el momento en que ellos sí puedan
cualificar para esa ciudadanía, estén listos. Estoy de acuerdo. Muy Excelente, muy excelente. importante. Y es verdad, por ejemplo, en mi país es una obligación votar. Si tú no votas para la presidencia o para la alcaldía o para cualquier tema de elecciones, no te van a dar un permiso para poder salir del país, no vas a poder votar, es extremado, ¿no? Entonces, cuando vine a este país y la primera vez después de muchos años que ya me tocó votar, yo tenía, o sea, la obligación, pero es una obligación contigo mismo, por tu comunidad, cuando tengas hijos, porque vas a ver que va a ser un cambio y tu voto cuenta. Y eso es importantísimo. Si tú no quieres, no votas. Ese es la libertad que tenemos aquí. Es sumamente importante. ¿Qué piensas, Lori? Si tú no quieres, no votas, pero después se quejan la gente. Así es. Entonces es más fácil hablar y chismosear y quejarse. Y cuando miraste, no hiciste algo para contribuir. Y esto, ¿qué consecuencias? Entonces, mira, Carla dijo que en su país, ¿no? Que es en Ecuador es como mandatorio, ¿verdad? Obligatorio votar. Y aquí nos dan esa libertad, pero igual vamos a sufrir consecuencias. Entonces, Brian, esa es la otra pregunta. ¿Qué consecuencias sufriremos cuando ignoramos este derecho? Bueno, desafortunadamente las consecuencias, como pasa en otros aspectos de la vida, no todo el mundo, no toda persona está complacida con esas consecuencias. Ejemplo, otros individuos tomarían decisiones que afectarían, por ejemplo, la política pública de la economía de este país, en cuanto a lo que tiene que ver con el desembolso de fondos federales para las escuelas locales. Si tú no participaste, no fuiste activo en las vistas públicas que se celebraron en tu comunidad, ya sea en la ciudad a nivel del consejo municipal o en los school boards, que le dicen acá en inglés, ¿no? Las juntas de educación de los diferentes distritos independientes escolares. Si no tomaste participación en ese proceso, entonces realmente sí, te puedes quejar. Tenemos la libertad de expresión en este país protegida por la primera enmienda de los Estados Unidos, de la Constitución de los Estados Unidos, pero el protestar no necesariamente va a resolver el asunto. El estar activamente envuelto en esos procesos es lo que va a hacer la diferencia. Y entonces, por lo menos uno puede decir, yo puse mi voz o yo puse mis ideas para que estas cosas o estas cosas, esas decisiones se tomaran y el resultado fue X o Y. Pero cuando no participamos porque no queremos, eso prácticamente es negligencia hasta cierto punto, ¿no? Así es, Brian. Y yo pienso que, por ejemplo, cuando ya has sido residente un cierto tiempo y después pues ya estás tomando estudiando para la ciudadanía, pues tienes que empaparte y enterarte de la historia de los Estados Unidos, y te van a tomar un test y vas a pasarlo y después te van a hacer jurar para defender este país, y vas a tener todos the rights, ¿cómo se dice? Todos ¿Derechos? los derechos, todos los derechos como ciudadano, y pues debes comportarte bien, debes seguir las reglas, y es tu derecho, tu libertad de expresión y el poder. Ahora tenemos, todo el mundo tiene el internet para poder ver por quién votas. ¿Cuál es el partido político que más se asemeja a tu manera de ver las cosas? No importa por quién votes, pero que votes y que des. Claro. Y eso es importante, ¿no? Y en los canales hispanos, pues cuando es la hora de la votación, escucho, pues, sugiriendo que voten y que se enteren y se empapen de la política de los Estados Unidos, porque es nuestro país también. Claro. Lori, Carla, yo les voy a decir la verdad. Lori puede atestiguar, puede dar testimonio de esto. Yo fui criado en una familia muy amorosa, muy compasiva, pero también estricta, fuerte y demandante, en el sentido de que nuestros familiares, nuestra mamá, por ejemplo, exigía mucho de nosotros porque ella entendía que teníamos el potencial de dar mucho. Habiendo dicho eso, es importante que estemos no solamente enterados, porque hoy día, honestamente, con la tecnología que tenemos y la facilidad de poder accesar información, no hay excusa ninguna. No la hay.
el nivel de alfabetismo de los latinoamericanos acá en Estados Unidos por las nubes, comparado con el alfabetismo en nuestros propios países. Y el poder tener esta tecnología que estamos disfrutando hoy día para tener esta entrevista, caramba, no hay manera de que nosotros no podamos por lo menos averiguar la biografía y las posiciones o las posturas de oye candidato para entonces uno saber con quién alinearse. Completamente de acuerdo, Brian. Y pues después del COVID-19 y después de haber estado en nuestras casas por tanto tiempo, hay un buen porcentaje de familias que no tenían internet. Yo me refiero más a la parte educativa. Están pues siendo ayudadas para que puedan comunicarse y puedan terminar los estudios los niños. Pero de esa manera también los padres que no tenían acceso están aprendiendo. Y como tú dices, no hay excusa para que no vayas a Google y en lugar de ver cuál es el restaurante de comida, no sé qué, pues busques información que te va a servir a ti y a tu familia y al futuro de los tuyos. Claro. Como tú, en tu familia yo creo que hay muchas que los padres vienen con el sueño de una mejor vida para sus hijos, en medio de muchos sacrificios, con diferentes tipos de trabajo, pero enseñando a sus hijos que en este país se puede vivir si tú quieres, si tú eres trabajador y si tienes sueños. Y lo hemos visto y lo seguiremos viendo, cómo las familias hispanas y latinoamericanas tratan de ser mejores. Si yo como padre no lo tuve, pues les voy a enseñar más a mi hijo para que tenga una mejor educación, porque con educación y bilingüe estás del otro lado. Y eso es lo que les digo a mis hijos. Exactamente. Yo quiero decir que reconocemos, yo quiero mencionar que no todo el mundo a lo mejor tiene ese acceso así de fácil como lo estamos describiendo. La internet, Google, no todos, porque también se ha descubierto que en los distritos de Dallas o algunos otros distritos, muchos estudiantes no terminaron el curso escolar porque desafortunadamente no tenían estos recursos en el hogar. No entiendo cómo, porque yo sé que las escuelas están dando y proveyendo los aparatos, etcétera, pero diferentes circunstancias en cada hogar, ¿verdad? Claro. Aún así, hay otros recursos y cuando todo vuelva a la normalidad pronto, right? Pronto, antes de las elecciones en noviembre, claro. Entonces, hay otros recursos que son las bibliotecas públicas cuando por fin empiecen a abrir y no tiene que todos tiene que ser electrónicamente, hay periódicos, hay circulares, hay de todo que si le llega a su casa, siéntese un ratito y lea e infórmese. Seguro. Entonces, es muy importante recordar eso, que reconocer que no todos tienen esta habilidad, este privilegio, pero hay otras maneras, Sí, definitivamente. O sea, me reitero en mi postura original, no hay excusa hoy día. Aunque no se tenga lo último en cuanto a la tecnología en el hogar, mira, no hay jovencito en este país que no tenga por lo menos un celular, por más básico que sea, que tenga acceso mínimo a la internet. Pero sacando la tecnología moderna al lado por un momento, mira, las bibliotecas públicas de este país son fabulosas. Cuentan con unos recursos excelentes. Y hay una tecnología que es viejísima, que yo diría que no se compara con nada. Se llama libro, se llama leer. Periódicos, lecturas, sí. Claro, claro. Así es. Y hay estudios que dicen especialmente en el área de los hispanos que tal vez no van a tener un Chromebook, una laptop o una computadora, pero lo que siempre van a tener es un celular. Y con el celular en esta época puede ser maravillas. Y por A o B motivo, si no tienes eso, pues te vas a la biblioteca, como dices tú. Pero que hay opciones, hay opciones. Y hay que aprovecharlas. Me imagino que hay también pancartitas o flyers o libritos en la alcaldía, en el centro municipal, donde sea. Claro. Se puede agarrar una e informarse. Mira, Brian, este es el fin de este segmento, pero efectivamente queremos entrevistar la parte de preguntas para cómo ejercer este derecho. Y aquí hemos dicho ya mucho, entonces
a veces puede ser confuso, puede ser bastante abrumador, y queremos dejar eso para el próximo segmento. Pero ahora mismo, Brian, ¿cómo tú nos pudieses decir qué palabras, qué mensaje es tu mensaje final de este segmento acerca de la importancia de educarse en el proceso político de los Estados Unidos? Mira, el porvenir de la participación de los latinoamericanos en el proceso político de Estados Unidos está en buen camino. Te quiero decir eso porque solamente para compartir una última estadística, a mí me fascinan las Los números. los hechos, etc. No sé si ustedes han escuchado del Pew Research Center. Ajá. Esto es una firma importante que realiza estudios y encuestas de diferentes campos. Pew se escribe P-E-W y pueden hacer el Google search. Pew. Pero ellos han reportado que en los últimos 20 años los latinos hemos duplicado nuestra representación política en el Congreso. ¿Qué significa eso? Eso significa que en el 2001, por ejemplo, había 19 latinoamericanos congresistas, ¿no? Congresistas latinos en el Congreso Federal. Hoy día, en el 2020, 43. Wow. O sea, hemos más que duplicado la participación. Me Así encanta. Las noticias son buenas hacia el futuro, mirando. Yo creo que si fuéramos a ser más proporcional a la población latina en comparación con todos los Estados Unidos, como dijimos al principio del segmento, 20% de la población es latina, deberíamos de estar al 20% de participación en el Congreso. Eso significa de los 435 miembros del Congreso que hay entre Cámara y Senado, deberíamos de tener casi 80 y tantos miembros del Congreso, o sea, el doble realmente, pero vamos por buen camino, poco a poco, pero se está logrando. Poco a poco y paso a paso. Exactamente. Excelente. Entonces eso nos motiva, eso nos anima a que sí hacemos una diferencia, desenvolviéndonos, involucrándonos y ejerciendo nuestro derecho y abriendo la boca para que se nos escuche la voz. Entonces, gracias, Brian. Nos vemos por el momento, pero ya pronto vamos a regresar para seguir informándole a nuestra población hispana y a nuestra audiencia hispana de cómo lograr que esto suceda. Muchas gracias por todos tus mensajes para nuestra comunidad, Brian. Muy llenos de información para un mejor porvenir para nuestras familias. Claro, el placer ha sido mío. Muchas gracias. Entonces vamos a volver aquí con otro segmento de Viviendo en Suelo Americano acerca de cómo ejercer el derecho de votar con recursos que hay disponibles y nos vemos pronto en familia. Excelente. Bye. Con Carla y Lori.